¿Usas o conoces el modo Sport? ¿En realidad tu auto se vuelve más rápido o qué es lo que pasa exactamente en las entrañas de tu motor? El modo Sport tiene sus raíces más profundas en la herencia del automovilismo de alta competencia, una tecnología que migró de los circuitos de carreras a las calles. Sin embargo, su llegada a los vehículos de producción masiva y de uso diario se consolidó de forma definitiva con la transición global de los sistemas puramente mecánicos a la gestión electrónica integrada, un fenómeno que se desató con fuerza a finales de los años 90 y principios de la década de los 2000. Antes de esta revolución digital, los componentes de un automóvil tenían una sola calibración fija de fábrica. La suspensión, la dirección y la carburación eran el resultado de un compromiso intermedio, al sustituir el cable físico del acelerador por un potenciómetro electrónico drive-by-wire y digitalizar por completo el cerebro analítico de las transmisiones automáticas. Los ingenieros automotrices descubrieron que podían programar múltiples personalidades radicalmente opuestas en un mismo chasis. El modo Sport nació específicamente con el propósito de romper con la puesta a punto conservadora, restrictiva y aburrida exigida por las regulaciones ambientales de consumo, permitiendo al conductor liberar el verdadero potencial dinámico, la elasticidad del motor y el torque oculto del tren motriz con el simple gesto de presionar un botón en la consola central. La cruda realidad del desgaste mecánico acelerado. Activar el modo Sport no va a derretir ni a romper los componentes internos de tu motor de manera inmediata ni catastrófica. Pero las leyes de la física y la ingeniería automotriz nos dictan que operar bajo esta configuración de forma sostenida acelera drásticamente el desgaste natural de todo el conjunto mecánico. Al mantener el motor girando en la parte más alta del tacómetro de forma constante, se incrementa de manera exponencial la fricción interna entre los anillos de los pistones y las paredes de los cilindros, elevando la presión media efectiva dentro de la cámara de combustión y disparando las temperaturas operativas tanto del aceite lubricante como del líquido anticongelante. Esto somete a los fluidos a una degradación térmica prematura, reduciendo su viscosidad y su capacidad de protección. Asimismo, elementos estructurales periféricos como los soportes de motor, las juntas homocinéticas de los ejes y los embragues internos de la transmisión absorben impactos mecánicos mucho más secos, rígidos y violentos debido a la brusquedad intencional con la que se acoplan los engranajes. Una estrategia diseñada para mitigar la pérdida de tiempo entre cambios, pero que, a largo plazo, acorta la vida útil de los metales y los elastómeros del tren motriz. El cambio más inmediato, agresivo y perceptible en la dinámica de conducción al activar el modo Sport ocurre directamente en la curva de mapeo y ganancia del acelerador electrónico. En condiciones normales o de fábrica, la computadora central aplica un filtro de retraso a la señal del pedal para evitar tirones incómodos, suavizar la marcha y economizar combustible a toda costa. Sin embargo, en cuanto se activa el modo Sport, la ganancia de respuesta del pedal se multiplica exponencialmente. Esto significa que con apenas rozar el acelerador un 15% o 20% de su recorrido total, la unidad de control electrónica EQ le ordenará a la mariposa de admisión que se abra por completo en una fracción de segundo, enviando una bocanada masiva de aire al motor. Es fundamental aclarar que el motor no gana caballos de fuerza mágicos que no tuviera antes, sino que se elimina por completo el retraso electrónico latente para otorgar una respuesta de aceleración instantánea, lineal y sumamente agresiva que transmite la sensación de un vehículo mucho más brioso y receptivo. La transmisión automática, ya sea de convertidor de par, de doble embrague, DSG, DST o incluso las de tipo CVT, es el componente que altera de forma más profunda y radical su lógica de programación cuando el modo Sport entra en acción. El cerebro electrónico de la caja, TSU, reprograma por completo los puntos de cambio ascendentes y descendentes. Bajo este perfil dinámico, la transmisión ignora las marchas altas y obliga al motor a estirar las revoluciones por minuto, RPM, hasta rozar la zona roja del tacómetro antes de engranar la siguiente velocidad, asegurando que el vehículo se mantenga siempre en la banda de potencia máxima y óptima del motor. Además, la verdadera magia ocurre al desacelerar o pisar el freno. La computadora ejecutará de inmediato sutiles o agresivos cambios descendentes downshifts automáticos, aplicando un freno de motor muy marcado que mantiene las revoluciones elevadas para que, en el instante exacto en que vuelvas a pisar el acelerador, el auto salga proyectado sin necesidad de esperar a que la caja baje de marcha. En los vehículos modernos dotados de altos niveles de tecnología, el modo Sport no se limita a la mecánica del motor, sino que altera la física del chasis y la dinámica de la dirección electroasistida, EPS.
Al presionar el botón, la computadora central disminuye deliberadamente el nivel de asistencia del motor eléctrico acoplado a la columna de dirección. Al retirar esta ayuda, el volante se percibe notablemente más firme, pesado, rígido y directo al tacto del conductor, eliminando por completo esa sensación suave y flotante ideal para estacionarse en el supermercado, sustituyéndola por un control milimétrico, comunicativo y preciso necesario para trazar curvas a altas velocidades en autopista. Paralelamente, en autos equipados con sistemas de suspensión adaptativa, amortiguadores electromagnéticos o de aire, la computadora altera la resistencia de las válvulas internas o incrementa la viscosidad del fluido mediante corrientes magnéticas, endureciendo la suspensión de forma instantánea para reducir el balanceo de la carrocería, mitigar la transferencia de pesos y maximizar el parche de contacto de las llantas contra el asfalto. En la era actual, donde la gran mayoría de los motores recurren al downsizing y a la inducción forzada mediante turbocargadores, el modo Sport altera de manera directa y agresiva los parámetros de la válvula de alivio wastegate y la gestión de soplado del turbo. Al activar esta función, la unidad de control del motor EEQ le permite al compresor generar más libras de presión PSI sobre la cámara de combustión que en condiciones normales, recurriendo en muchas marcas a la función de sobrepresión temporal conocida en la industria como overboost. Esta calibración mecánica entrega un pico de torque sustancialmente más elevado durante ventanas de aceleración plena. Además, la electrónica implementa estrategias de gestión térmica y de flujo para mantener el turbo girando a altas revoluciones por minuto incluso cuando el conductor suelta brevemente el pedal del acelerador, minimizando o erradicando por completo el molesto retraso del turbo lag al salir disparado de una curva lenta o al realizar cambios de marcha ascendentes. En el apartado de la eficiencia energética y el cuidado del bolsillo, el modo Sport se posiciona abiertamente como el enemigo número uno de tu billetera y del medio ambiente. Al obligar al motor a operar de manera persistente en regímenes de revoluciones elevados y al alterar los mapas de inyección para enriquecer la mezcla con una mayor proporción de gasolina por cada parte de aire con el fin de maximizar el rendimiento dinámico, la eficiencia térmica orientada al ahorro se destruye por completo. Dependiendo estrictamente del cilindraje del tipo de inducción del motor, el uso continuo y desmedido del modo Sport puede reducir la autonomía total de tu tanque de combustible entre un 15% y un 25% en comparación con el modo de manejo normal. La computadora del auto toma la decisión consciente de sacrificar deliberadamente cada pizca de optimización ecológica en favor de una entrega de torque brutal, continua, adictiva y lineal. Para elevar la atmósfera de deportividad y generar una experiencia de manejo mucho más pasional, el modo Sport interviene directamente en la acústica del sistema de escape y en los umbrales de seguridad electrónica del vehículo. En automóviles equipados con sistemas de escape activos con válvulas de derivación bypass, la computadora ordena la apertura inmediata de estas compuertas electromecánicas dentro del silenciador, permitiendo que los gases de combustión salgan con menor restricción hacia la atmósfera, liberando un sonido notablemente más ronco, potente y acompañado de petardeos en las retenciones. Al mismo tiempo, los sistemas de seguridad activa como el control de tracción, TCS y el control electrónico de estabilidad ESP reprograman sus algoritmos de intervención. Se vuelven intencionalmente más perezosos y menos intrusivos, permitiendo un ligero deslizamiento de las ruedas del eje tractor o un sutil derrape controlado antes de aplicar los frenos individuales, devolviéndole al conductor una sensación de manejo mucho más pura, analógica y conectada. El modo Sport está fríamente diseñado, calibrado y pensado para disfrutarse en situaciones geográficas y viales muy específicas donde el conductor requiere un control absoluto del chasis y una respuesta mecánica fulminante en milésimas de segundo. El escenario idóneo por excelencia son las carreteras reviradas de montaña, los pasos sinuosos con curvas enlazadas o los días de pista, track days, donde la rigidez de la dirección, la firmeza de la suspensión y la retención prolongada de las marchas bajas te permiten apuntar el auto con precisión quirúrgica y traccionar con fuerza al salir de los vértices. Asimismo, fuera del entorno recreativo, es una herramienta de seguridad activa invaluable al momento de incorporarse rápidamente desde una lateral a una autopista de alta velocidad o al ejecutar adelantamientos críticos en carreteras de doble sentido, donde necesitas que el motor entregue hasta el último caballo de fuerza disponible sin titubeos para reducir el tiempo de exposición al riesgo. Por el contrario, existen escenarios cotidianos donde activar el modo Sport se convierte en un completo despropósito operativo, un desperdicio financiero e incluso un riesgo latente para la seguridad de los pasajeros. Bajo ninguna circunstancia se debe circular en modo Sport en medio del tráfico pesado de las grandes ciudades, embotellamientos o zonas escolares.
La hipersensibilidad del acelerador provocará que el auto avance a tirones violentos e incómodos, sobrecalentando innecesariamente los embragues de la transmisión, desgastando prematuramente las balatas de los frenos debido a las frenadas bruscas y quemando combustible de forma inútil. De igual manera, es sumamente peligroso utilizarlo bajo condiciones climatológicas adversas como asfalto mojado, tormentas intensas o caminos con presencia de grava suelta. En estas superficies, la entrega inmediata de torque y la menor intrusión de los sistemas de asistencia electrónica pueden romper instantáneamente la tracción de las llantas, provocando un derrape incontrolable y difícil de corregir. Ahora que ya sabes para qué sirve el modo Sport, ¿lo utilizarás? Escríbelo en los comentarios. Esto es Legado 8.